Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Leemos en el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Damos gracias al Señor por estar en su casa. Damos gracias al Señor porque Él es misericordioso. Si mi Dios no es real, se pregunta la canción que cantábamos, ¿quién me da la vida? Si mi Dios no es real, ¿quién entonces contesta mi oración? Si mi Dios no es real, entonces ¿quién me bendice? Alguien dirá, no, hoy contesta mi oración y te bendice porque tú te esfuerzas en la vida. Pero cuando uno va mirando la vida con los ojos del creyente, se va dando cuenta que todo proviene de la mano de Dios. Y nos alegramos y nos gozamos de ello. Nos gozamos por ser dependientes de la mano de Dios. Nos ayude el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Glorificado es el nombre del Señor. Él es santo. Santo, santo, 3 veces santo. Él es de eternidad en eternidad, grande, poderoso, misericordioso, bendito por los siglos de los siglos. Hace unos domingos atrás manifesté que estábamos empezando el mes de septiembre y que septiembre es reconocido en nuestra nación como el mes de la Biblia. Porque lo decíamos de que si recordábamos cuando fue impresa la primera versión en español de la Biblia, hace tantos años atrás, la Biblia del Oso, imprimieron 250 ejemplares y prácticamente todos fueron destruidos en la persecución de la Escritura. Y por eso el mes de septiembre ha sido declarado en nuestro país y en varios otros como el mes de la Biblia. Y ese día compartimos la palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, y la lectura bíblica decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el pensar de ese versículo vimos cómo el Señor espera de que nuestras decisiones internas y nuestras acciones externas y públicas sean iluminadas por su palabra. Cuando dice lámpara es a mis pies, es una expresión que indica una propiedad personal. Lámpara es a mis pies, no incluye otros. A mis pies tu palabra está diciéndonos que cuando nosotros tomamos alguna decisión o cuando actuamos en alguna forma, debe ser conforme a la palabra de Dios. Y luego decía, y lumbrera a mi camino. El camino es algo público, el camino es compartido. Significa que en nuestro accionar público, en nuestro vivir diario, en nuestro relacionarnos con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros compañeros de trabajo, la lámpara de la palabra de Dios
debe iluminar nuestras vidas. Y nos fuimos a casa ese día diciendo, tanto en mi vida íntima como en mi vida pública, la palabra de Dios debe predominar. Eso es lo que quería decir el salmista cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy día estamos en el último mensaje del mes de septiembre de este año. Y quisiera compartir con ustedes y que pudiéramos pensar en esta mañana en otro versículo que nos habla de la palabra de Dios para terminar el mes de la Biblia con otro pensamiento y otro compenetrarnos en la palabra de Dios. El escritor bíblico de la carta a los Hebreos dice en este capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si usted lee con cuidado el capítulo 4, va a ver de que el escritor bíblico está hablando del reposo del pueblo. Está diciendo de que el pueblo de Dios anda en busca de reposo y que ese reposo no fue el que encontraron cuando salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida, sino que es algo más excelso, es algo más sublime, es algo que está más fuera del alcance del razonamiento humano. Porque todo esto del Evangelio es de fe. Esto no es de razonar humano. Nosotros tenemos que creer con nuestra conciencia, con nuestro razonamiento, pero no es el creer de salvación, es el creer de entender. Que el Señor nos ayude. En otras palabras, usted cree por fe y luego tiene que entender lo que cree. Que el Señor nos ayude. No quiero enredarlos mucho en esto porque usted sabe que cuando yo me enredo. Pero hoy día vamos a tratar de ir a lo que nos dice la palabra y vamos a tratar de entenderla lo mejor posible. Dice la Escritura acá, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces el escritor bíblico, cuando está hablando de buscar este reposo que va más allá del pensar, les dice, mira, la forma de llegar a ese reposo, la forma de llegar a ese lugar de descanso es a través de este pensar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, cuando empezamos el mes de septiembre dijimos, el hombre en su accionar íntimo y en su accionar público debe dirigirse por la palabra de Dios. El problema es cómo hace la palabra de Dios para dirigirnos. Me explico. Usted puede leerla, pero ¿cómo leer un libro puede dirigir la vida de una persona en su accionar íntimo y en su accionar público? Esa es la gran interrogante que vamos a tratar de dilumbrar en esta mañana. ¿Cómo una persona puede ser, mire lo que voy a decir, poseída por la palabra de Dios para actuar en su forma de vida íntima y privada y pública? Porque eso es lo que está buscando Dios de nosotros, que la palabra de Dios nos guíe en cómo pensamos, cómo actuamos en la vida. Y eso es lo que el escritor bíblico trata de explicarle a los hebreos en este pasaje. Primero, le trata de hacerle entender la capacidad que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto es, y usted me va a entender mejor, cuando usted va a comprar algo. Cuando usted va a comprar algo, el vendedor, supongamos que queremos comprar esta copa. Yo le puedo decir, mire, una copa, ahí tiene una copa que cuesta 500 pesos. Y usted dirá, sí, podría ser. Pero si encuentra usted un buen vendedor, el buen vendedor va a crear en usted la necesidad de la copa
Y no solamente va a crear la necesidad de que usted quiera una copa, sino que quiera esa copa. Y le va a hablar de las características. De hecho, si usted ve todas las copitas que andan dando vuelta por aquí, esta es especial. No es como las demás. Las demás son todas flaquitas y largas. Esta es la única que es gordita. Esta tiene un borde dorado aquí arriba. ¿Le interesa? ¿No es cierto que ya llama la atención? Porque le empecé a hablar de ciertas características que las otras copas no tienen. Entonces el escritor bíblico dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire lo que dice, es viva. Si yo tomo un libro cualquiera, el Quijote de la Mancha, y me pongo a leer el Quijote de la Mancha, aquel pasaje cuando Don Quijote ve los molinos de viento. Sancho, mira a esos enemigos que están allá. Y usted se entretiene y lee y se imagina al caballero de la lanza diestra ahí avanzando contra los molinos, y cuando queda ensartado, usted se ríe después de leer el pasaje y dice, pero no causó más efecto que eso. Porque es una lectura amena, entretenida, pero aquí dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. El escritor bíblico quiere hacer una diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de los filósofos, la palabra de los eruditos, la palabra de los entendidos, la palabra de los inteligentes, la palabra de los sabios. Esta que es la palabra de Dios es viva. Tiene ciertas capacidades, tiene ciertas cualidades que no cualquier libro tiene. Es viva y eficaz. Que el Señor nos ayude. Si usted es una persona que ha sido un poquito curioso de la cultura oriental, tiene que haber oído hablar de Lao Tse. Lao Tse era un individuo, un pensante de esos que pocas veces salen. Y él tenía pensamientos profundos. Usted tiene que haber escuchado por ahí alguna vez que en vez de darle un pescado al pobre, enséñale a pescar. Ese es un pensamiento de él. Él lo pensó la primera vez y dijo, ¿sabes qué? No le den pescado al pobre porque va a comer una vez y se va a saciar y va a volver a tener hambre. Enséñale a pescar, entonces ese hombre, cada vez que tenga hambre, va a pescar y se va a saciar. ¿Se fija? Ahí tiene un pensamiento. Pero ese pensamiento te enseña esa modalidad, pero no te surte un efecto de cambio. No cambia la forma de pensar del individuo, le entrega herramientas para actuar, pero no una forma de pensar. Que el Señor nos ayude. Y el escritor bíblico dice, el hombre para poder vivir una vida íntima y una vida pública conforme a la palabra de Dios, necesita que la palabra de Dios penetre en ellos y cambie en ellos algo. Por tanto, tiene que tener ciertas características. Dice, las primeras características dice que es viva y eficaz. Y es más afilada que una espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esto es interesante porque en este lenguaje del escritor bíblico nos está diciendo que la palabra de Dios, cuando usted la escucha, escúcheme bien por favor, cuando usted escucha la palabra de Dios, esto que escucha no es la voz mía, la voz de Dios. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz y penetra en su corazón, penetra en su vida y es capaz de partir su alma, su espíritu, que es su vida espiritual, su vida inmaterial, y también afecta la vida física. ¿Me entiende? Mire, cuando Dios crea al hombre, de acuerdo al libro de Génesis, dice de que era un alma. Y Dios sopló en ella espíritu de vida y vino a ser un alma viviente. El hombre está compuesto de 2 formas. Una forma material, que es la que usted ve. Bueno, en el caso mío no muy encachada, por cierto. Tiene una forma material
y una forma inmaterial. Y esa forma inmaterial del hombre está compuesta por el alma y el espíritu. Cuando el Señor nos llame a su presencia, si el Señor no viene antes, nuestro cuerpo va a quedar aquí en esta tierra. Y hay que volverlo a la tierra, así dice la Escritura. El cuerpo vuelve a la tierra. Polvo a polvo, ceniza a ceniza, tierra a tierra. Es lo que decimos cuando entregamos a nuestros hermanos en el Camposanto. Y si algún día me van a dejar a mí, eso es lo que tienen que decir. Pero ahí estará mi cuerpo, pero mi alma y mi espíritu son inmortales. No van a estar ahí. Son parte de lo inmaterial. Tiene otro fin. Que el Señor nos ayude. Bueno, pero ese es un tema de otro día, hablar del alma, del espíritu, del destino del alma, del destino del espíritu. Ese tema es larguísimo para otro día. Hoy día lo que queremos es pensar en lo siguiente. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, por favor, siga esta idea. Usted está sentado ahí en su asiento, yo estoy sentado en mi asiento y el Señor habla por su palabra. No importa quién predique, puede ser un hermano oficial, el pastor, puede ser nuestra pastora, puede ser una hermana, quien quiera que predique la palabra, mientras predica la palabra, dice el Señor que la palabra de Dios empieza a penetrar como una espada y empieza a partir el alma y el espíritu. Es quiere decir que llega a actuar en la vida inmaterial que está allá adentro. ¿Y qué es lo que hace ahí? Porque acuérdense que lo que nos estamos preguntando es ¿cómo hace la Biblia, cómo hace la palabra para transformar nuestra vida en una vida íntima y en una vida pública de acuerdo a Dios? Entra la palabra y mire lo que hace dentro de nosotros. Comienza a discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esto que parece que no tiene relación con lo que estábamos hablando es fundamental y clave para el comportamiento del creyente. La palabra de Dios, cuando usted la escucha, la palabra de Dios, cuando usted la lee, entra a su alma, a su espíritu, y comienza a trabajar. ¿Qué es lo que hace? Dos cosas. Discierne los pensamientos y discierne las intenciones. Discernir es seleccionar y comparar. La palabra discernir es un concepto más o menos complejo. Voy a poner un ejemplo. Yo, Juan Carlos, estoy aquí escuchando la palabra y viene la palabra, entra en mí y comienza a discernir los pensamientos que yo tengo. Y yo estoy pensando acerca de lo que voy a comer mañana. En vez de estar escuchando la palabra y tratando de entenderla, estoy preocupado y diciendo, ¿qué voy a cocinar mañana? ¿Qué me gustaría hacer mañana? Entonces viene la palabra y discierne mi pensamiento, lo toma y dice, Juan Carlos está pensando qué va a cocinar mañana. Lo compara con los principios de la iglesia, con los principios del evangelio y dice, está bien lo que está pensando, está mal lo que está pensando. Después de compararlo con este patrón moral que está aquí al medio, que es la Escritura. Pongámonos más pesados. Alguien está pensando que mañana me voy a animar a hablarle a esa chica que tanto me gusta. Se ve bonita, se ve agradable, se ve accesible. Así que yo estoy pololeando, pero no importa, igual le voy a hablar porque
Entonces viene la palabra de Dios, toma ese pensamiento, lo compara con el patrón moral que está aquí al medio, que es la palabra de Dios, y dice, eso es muy incorrecto. Otro está pensando, pucha, que cómo estará este hermano, que hace tiempo que no lo veo. Terminando el servicio, llegando a mi casa, lo voy a llamar por teléfono y le voy a decir que estoy orando por él para que el Señor le dé fuerza y pueda llegar a la casa del Señor. El Señor toma ese pensamiento, lo discierne, lo compara con el patrón que está aquí al medio y dice, este está pensando bien. ¿Me entiende la idea o no? La palabra de Dios discierne, toma sus pensamientos, los analiza, los compara con la palabra de Dios y los cataloga como buenos o como malos. ¿Usted tiene pensamientos buenos? Sí, yo sé que tiene. ¿Y tiene pensamientos malos? Yo sé que también tiene pensamientos malos. Y son esos pensamientos que tenemos nosotros, son esas maquinaciones que tenemos nosotros, son esas ideas que manejamos nosotros, las que definen nuestro comportamiento individual. Nosotros somos mejores o malas personas, mejores o malos esposos, mejores o malos hijos, de acuerdo a nuestro pensamiento, porque todo nace en el corazón del hombre. Y la palabra de Dios dice que ella es la que discierne los pensamientos. Mire lo que dice la Biblia, que el Señor nos conoce antes que los pensamientos suban al corazón del hombre. Así que no cree usted que a Dios se le escapa esto. Él nos conoce. Cuando usted ora por algo, Dios lo escucha, ¿no? A veces oramos en el corazón, Señor, ten misericordia, ayúdanos, Señor. Y sentimos que Dios nos responde. Sentimos que Dios nos oye. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, cuando decíamos hace unos domingos atrás que Dios quiere que la palabra de Dios nos dirija en nuestro comportamiento interno y personal, lo que estamos diciendo, Señor, lo que yo quiero es que mis pensamientos, que son los que regulan cómo yo me voy a comportar, sean discernidos por tu palabra. Que el Señor nos ayude. Usted me va a decir, pero yo no leo nunca la Biblia. Bueno, malo está. Deberíamos leerla. Sobre todo los creyentes, deberíamos ser amantes de la Escritura. Léala todos los días un poquito, aunque sea un par de versículos en el día. Lea la palabra del Señor. Eso le va a servir a usted para irse teniendo un mayor bagaje para este discernimiento de pensamientos. Que el Señor nos ayude. Pero si usted no lee nunca la Biblia ya está. El pensar de Dios ya está. Y de acuerdo a ese pensar de Dios, Él discierne nuestros pensamientos. Pero hace algo más el Señor. Dice, Él discierne nuestros pensamientos y ¿qué más? Las intenciones de nuestro corazón. Porque yo primero pienso, y de acuerdo a mis pensamientos, yo a veces, no sé, voy a pensar, ya me gustaría comprarme un Maserati, full equipo. Pero no tengo intención de comprarme porque no me alcanza ni siquiera para comprarme una bicicleta. Entonces, este pensamiento original, para dar el segundo paso, que son las intenciones, se tiene que enfrentar a la lógica de la vida. ¿Me entiende usted? Usted puede pensar muchas cosas, pero no puede planear muchas cosas. Usted piensa, pero cuando, por ser un ejemplo, usted está planeando en su trabajo algo. Me gustaría, no sé, comprarme un computador mil veces maravilloso. No conozco mucho las características. 1000 veces maravilloso, pongámosle. Pero un computador 1000 veces maravilloso cuesta
1000 veces plata. Y usted mira su chequera y dice, no me alcanza, me voy a comprar uno 500 veces maravilloso porque eso es lo que me alcanza. Entonces su pensamiento era un computador de 1000 veces maravilloso, pero se compró uno de 500 veces maravilloso. Entonces ahora las intenciones suyas son comprarse uno de 500 veces maravilloso porque el de 1000 no te alcanza. Eso es lo que pasa en el corazón del hombre. El hombre piensa. Y luego que piensa, el hombre dice que comienza a tener intenciones. Me explico con un ejemplo de la Escritura. Estaba el rey David, todos se habían ido a la guerra y él dice que salió a tomar el sol en la terraza y miró para la casa del lado y vio una mujer hermosa. Nada más. Después que la miró, comenzó a pensar. Comenzó a pensar y decir, oh, está bien encachada. ¿Y quién es? La Betsabé, que es la esposa de un general mío. Ah, sí. Y pensó en tenerla. Él podría haber dicho, sí, pero yo tengo aquí todas mis mujeres, ella es esposa, es casada, no puedo tomarla, además que es la esposa de un general mío que está en la batalla en este instante, ¿cómo le voy a hacer esa maldad a mi amigo? Pero él dijo, no, lo hago en total, soy el rey. La tomo nomás, soy el rey. Entonces el pensamiento primero que tuvo hacia Betsabé, ahora se transforma en intención. La intención de tomar la mujer de su prójimo. Y es lo que hizo finalmente. Que el Señor nos ayude. Un pensamiento que se transformó en una intención. ¿Qué pasó en ese instante? Si David hubiese estado con la palabra de Dios viva en su corazón, en ese instante habría discernido y había dicho, no me corresponde tomar la mujer de Urías, porque es pecado, porque desagrada a Dios, porque ofendería a Dios, ofendería a mi esposa, ella ofendería a su esposo, yo ofendería a su esposo. ¿Se fija o no? ¿Qué le faltó a David en ese instante? Que la palabra de Dios discerniera en su corazón que lo que estaba haciendo era malo. Que el Señor nos ayude. Usted entenderá que todos pasamos momentos oscuros en la vida, pero la palabra de Dios nos está llamando en esta hora a tener luz dentro de nosotros. Una luz que nos permita discernir nuestros pensamientos. Una luz que nos permita discernir las intenciones. Dije en un principio que cuando usted pensaba algo malo, venía algo, no dije los nombres, ¿se acuerdan? Dije, con un referente moral que está aquí al medio, la comparaba y la clasificaba como bueno o malo. Bueno, ese referente moral es la palabra de Dios. En el fondo, lo que estamos diciendo ahora, para hacerlo más al alcance nuestro, es cada vez que tú tienes un mal pensamiento, cada vez que ese mal pensamiento comienza a crecer y se empieza a transformar en una mala intención, lo que tienes que hacer es tomar ese pensamiento, lo que tiene que hacer usted es tomar esa mala intención y confrontarlo con el referente moral que es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo va a enfrentar si no la lee? ¿Cómo usted va a confrontar el adulterio, el robo, el homicidio, la mala intención de su corazón si no ha leído la palabra del Señor? Si no tiene el referente moral activo. ¿Cómo podrá el Espíritu Santo iluminar su vida y decirle, mira, esto no es correcto, está malo, cataloga como malo ya, y déjalo aparte? Esos son los desafíos que nos plantea este mensaje en esta mañana. Vuelvo atrás. Lámpara es a mis pies tu palabra. En tu vida íntima, en tu accionar privado, la palabra debe dirigirte.
y lumbrera en mi camino. En tu accionar público, la palabra debe dirigirte. Pero ¿cómo hace la palabra para dirigirnos? La palabra de Dios es viva, es eficaz. Penetra como una espada de dos filos. Cada vez que tú lees la palabra con fe, cada vez que oyes la palabra con fe, la palabra de Dios penetra hasta partir tu alma y tu espíritu. Y cuando está ahí adentro tu palabra, comienza a discernir los pensamientos que hay en ti, comienza a discernir las intenciones que hay en ti, comienza a decirte eso que estás pensando no está bien, eso que estás maquinando en tu corazón no es correcto, vas a dañar a tu esposa, vas a dañar a tus hijos, vas a dañar tu negocio, vas a dañar la empresa, vas a dañar a tu prójimo, vas a dañar al comerciante si le robas. La palabra de Dios cuando entra en ti empieza a decirte las intenciones que tú tienes de hacer esta maldad no está correcta. La intención que tú tienes de hacer este robo no está correcto. La intención que tú tienes de engañar no está correcta. La palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Por qué dice la Escritura que es viva y eficaz? Porque es capaz de redarguir nuestra conciencia. El Señor quiere que tengamos algo más que conocimiento, quiere que escuchemos su voz, quiere que oigamos su voz, quiere que obedezcamos su voz. Y cuando nosotros la palabra entra a nosotros y comienza a discernir los pensamientos, usted se da cuenta que lo que está pensando no agrada a Dios. ¿Cuántas veces hemos ofendido a alguien? Todas estas veces hemos ofendido. ¿Y por qué hemos ofendido? Porque no hemos cuidado, no hemos tomado el cuidado de tomar nuestro pensamiento y compararlo con el referente moral que es la palabra de Dios. Si usted tuviera ese cuidado, no ofendería, no dañaría, no trataría mal a la gente. Todos seríamos felices. Sería un mundo ideal, hermano. Porque yo no la ofendería nunca a usted, mi hermana Pilar, porque yo me preocuparía de no hacer nada que a usted la ofenda. No ofendería a mi hermano Fernando, ni menos a mi esposa, ni a mi hermana, a nadie de los que está aquí trataría de ofender, porque estaría tratando de encuadrarme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Por qué? Porque entra como una espada de dos filos. ¿Y para qué entra la palabra dentro del hombre? Entra hasta el alma y el espíritu. ¿Para qué? Para discernir tus pensamientos. Para decirte si son buenos o malos, si son correctos o incorrectos. Entra hasta partir tu alma y tu espíritu para decirte si las intenciones que tú tienes en tu corazón son correctas o incorrectas. Si van a dañar a alguien o no van a dañar a alguien. Si van a contribuir que alguien sea más feliz, sea más próspero, más bendecido, o si van a contribuir a que alguien sea más desdichado, amargado o entristecido en la vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Hermanos, hermanas, por eso tenemos que leer constantemente la palabra del Señor. Porque cuando leemos la Escritura, esta comienza a trabajar en nosotros y no nos damos ni cuenta, hermano. Usted cuando lee la palabra del Señor no se da ni cuenta cuando comienza su conciencia a ser redarguida. Dígame si no le ha pasado a usted que está leyendo la palabra y su conciencia comienza a ser redarguida y decir, esto que estaba pensando no es correcto, esto que estaba pensando no está bien, esto que estaba planeando sí lo voy a seguir haciendo porque es de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra ha discernido los pensamientos y las intenciones de su corazón. ¿Por qué escuchamos la lectura bíblica todos los domingos, los jueves en este lugar, los martes y viernes en el Shaddai? ¿Por qué se lee la palabra? ¿Por qué se explica la palabra? Para que usted, al escuchar la palabra, el Señor pueda obrar en su corazón y discernir sus pensamientos y discernir las intenciones de su corazón. No queremos ofender a nadie. No queremos dañar a nadie, queremos contribuir a la felicidad de todos, queremos contribuir a la prosperidad de todos. ¿Cómo lo podemos hacer?
dejando que la palabra de Dios discierna por nosotros. Que el Señor nos ayude. Quiero terminar invitándoles a leer la Escritura. Lea la palabra de Dios, aunque no la entienda mucho, léala un par de versículos, los evangelios, lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No lea los libros muy complicados, lea esos libros que son más sencillos. Haga un esfuerzo en venir los jueves donde estamos estudiando la palabra, en el estudio bíblico, a ver si aprendemos algo más. El día domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, 9:30, 10, tenemos la escuela dominical donde detalladamente se enseñan algunos versículos para Estamos procurando que usted aprenda de la palabra, porque si usted tiene la palabra en su corazón, tiene este referente moral que va a poder discernir los pensamientos y las intenciones de su corazón. Que el Señor nos bendiga. Que la palabra de Dios haga vida en cada uno de nosotros. Le invito a ponerse de pie y damos las glorias a Dios.